Así es que mis estimados hermanos y amigos, hoy estaremos comenzando, como ya lo había dicho en los anuncios de las páginas, como Cristo mi Fortaleza, la radio cristomifortaleza.com, con el espacio Buscando a Jesús. Sean todos bienvenidos a la radio cristomifortaleza.com, con el espacio Buscando a Jesús. Hoy estaremos, mis estimados hermanos y amigos, empezando una serie de lecciones. Una serie de lecciones, mis estimados hermanos, que no sé cuántos miércoles me pueda llevar, pero sí estaremos viendo lo que les he anunciado, las bienaventuranzas. Ese es el tema que estaremos estudiando, estaremos meditando, estaremos aprendiendo hoy en esta tarde. Y una vez más, mis estimados hermanos y amigos, le doy gracias a Dios por este gran privilegio que Él me da de poder estar con cada uno de ustedes en este momento, en este programa radial, la radio que no tiene límites, la radio sin fronteras, la radio de la hermandad, la radio que quiere llegar, si Dios lo permite, hasta lo último de la tierra. Sabemos que estamos alcanzando un bonito rating a través de la tecnología que Dios nos ha dado para poder llevar el mensaje de salvación. Y esto es lindo, mis estimados hermanos, esto es grandioso, porque vemos donde nuestro Dios se está manifestando esa gran maravilla en cada uno de nosotros, aquellos que son oyentes, aquellos que estamos enfocados en predicar la palabra de nuestro Dios, aquellos que también están conectados y que no escriben en la caja del chat también, ellos son parte de todo este ministerio. Porque déjenme decirle, mis estimados hermanos y amigos, que para que algo funcione se necesita que hayan espectadores, se necesitan que hayan oyentes, porque la radio puede estar, pero si no hay quien predique y si no hay quien escuche, pues pienso que sería en balde todo. Así mismo fue en aquellos tiempos y hasta la fecha de hoy. En aquellos tiempos dijo nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús que era necesario anunciar el reino de los cielos, como Él lo decía. El reino de los cielos se ha acercado. Y hoy, mis estimados hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes lo que vamos a estar estudiando hoy en esta hermosa y bonita tarde. Deseo de todo corazón que cada uno de ustedes, de los que están ya conectados, tengan su Biblia a mano, para que todo lo que vaya a decir este servidor, ustedes también puedan seguirme con la palabra de Dios, con la Biblia, para que todo lo que vaya diciendo vaya conforme a lo que es la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. La Iglesia de Cristo tiene esa característica, mis estimados hermanos. ¿Por qué? Porque damos libro, capítulo y versículo. Dice la palabra de Dios, no sé si ustedes lo han leído en algunas ocasiones, lo que dice Primera de Pedro 4:11, dice que si alguno hablase, que hable conforme a la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a estar
viendo hoy en esta tarde. Mis estimados hermanos y amigos, que Dios bendiga su palabra hoy en esta y hermosa tarde. Hermanos, la palabra bienaventurado o bienaventuranza, o como la mayoría de nosotros la conocemos como el Sermón del Monte. Estas palabras, hermanos, en especial la palabra bienaventurado, significa dichoso o feliz, o una palabra que se usa para decir o para hablarla que estamos alegres, o cuando decimos qué felices estamos. En especialmente la palabra bienaventurado significa dichoso o feliz. Pero déjenme, mis estimados hermanos, decirles algo muy interesante, que en este punto hay mucho contraste entre las bienaventuranzas y los ayes que encontramos en los evangelios. Pero no vamos a meternos a ese punto, mis estimados hermanos, porque si no, no terminaríamos hoy en toda la noche y empezáramos el día de mañana y volvemos otra vez mañana en la noche. Y son temas, hermanos, muy profundos, temas que necesitamos bastante tiempo para poder darles una explicación muy profunda, porque el pasaje, lo que es las bienaventuranzas, o como conocemos el Sermón del Monte, tiene una profundidad. Bienaventurados los pobres en espíritu. Encontramos esas palabras en lo que es en Mateo capítulo 5, pero vamos a leer dos pasajes donde estaremos introduciendo a lo que es el mensaje o el estudio de esta tarde, donde dice Mateo capítulo 5 del verso 1 al 2, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Si ya tienen sus Biblias, mis estimados hermanos y amigos, yo les invito a que escudriñemos juntos la palabra de Dios en esta tarde. Hoy estamos, hermanos y amigos, comenzando la primera lección. Estamos dando la introducción de lo que es las bienaventuranzas, o, por qué no decirlo, el Sermón del Monte. Dice así, hermanos, la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Imagínense, hermano, no podemos decir cuántas personas fueron. Nomás dice, habla de la multitud, habla de la gran cantidad de gente. Meditemos por un momento cuando dice la palabra de Dios, viendo la multitud. Pongamos atención en lo que dice, viendo la multitud. Para empezar, debemos de analizar el texto. Debemos de hacer el análisis. ¿Quién es el que vio la multitud? Por supuesto, hermanos, que fue Jesús. Dice, viendo la multitud. Entonces, vemos la escena. Vemos el panorama. Vemos que fue Jesús el que miró a la gran multitud. Y en la otra palabra que encontramos, dice,
cuando vio la multitud, Él los miró. Y no le bastó con mirarlos, y sino que para darles un mejor mensaje, tuvo que subir al monte, tuvo que subir a esta montaña, para poderles Él hablar desde lo alto. Y dice que la palabra de Dios, que Él se puso cómodo, porque se sentó para poder hablarle a la gran multitud. Y vemos ahí que Él les decía: hermanos, ¿quiénes vinieron a Él? Vinieron los discípulos también. Y abriendo su boca, dice, les enseñaba. Podemos imaginarnos, lo que les estaba enseñando era la palabra, el mensaje. Y les decía: hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, los que reconocen que son pecadores y buscan el perdón de Dios. Hermanos y amigos, el apóstol Pablo hablaba con estas palabras en Romanos capítulo 3, en el verso 23, dice, allí Pablo dice con estas palabras, que si nosotros, dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿No creen, hermanos, que cuando leemos la palabra de Dios, donde dice, por cuantos todos pecaron, no excluye a nadie? Entonces quiere decir que necesitamos nosotros hacernos un análisis. Pero los pobres en espíritu son los que reconocen que son pecadores y que están dispuestos, hermanos, a confesar sus pecados. Están dispuestos a someterse humildemente, a admitir que han pecado, que están errados, que están en error, que están mal y que buscan el perdón de Dios. Hermanos, Cristo y en esto encontramos que Cristo, hermanos, les anunciaba el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas de salvación. Yo quiero animarles hoy en esta hermosa tarde. A lo mejor usted no se ha dado cuenta, o tal vez no lo sabe. Si no lo sabe, pues hoy lo va a saber. La palabra Mateo o el nombre Mateo, ¿cuál es su significado? Déjenme decirles que el nombre de Mateo significa don de Jehová. Era apóstol, hijo de Alfeo. Este era Mateo. Él era un Galileo. En cuanto al lugar de nacimiento, él era judío.
En cuanto a raza y publicano de profesión, noten, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 del verso 9, dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Palabra de Dios. Noten, hermanos, lo que dice en el verso 9, lo encontramos similarmente en el capítulo 10, en el verso 3. Dice así la palabra de Dios en el verso 3. Mateo capítulo 10, del verso 3, dice así: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Todos estos, hermanos, publicano es decir, cobrador de impuestos, a sueldo de los romanos. Por esa razón, hermanos, estas personas eran totalmente odiados por los judíos. Eran considerados como los más peores pecadores. Note bien lo que dice la palabra de Dios. Mateo 9, del verso 10 al 11. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Mateo 9, del 10 al 11. Dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos publicanos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vinieron estos fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Noten bien la pregunta: ¿por qué come el maestro con pecadores? También Mateo tenía el otro nombre llamado Leví, que era su nombre en hebreo. Jesús, hermanos, lo llamó a ser su discípulo. Dio una fiesta para Jesús. Y dice que dio la fiesta en su casa. Note lo que dice Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, del verso 29. Dice así la palabra de Dios: Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Palabra de Dios. Después de todo eso, mis estimados hermanos, amigos, fue un apóstol de Jesucristo. Estuvo con nuestro maestro. Estuvo con su maestro después de la resurrección y con los otros apóstoles. Después de la ascensión, lo que encontramos en el capítulo 28 de Mateo. La fecha, hermanos, de
lo ocurrido de esta gran escena probablemente fue en el año 60 o 70 después de Jesús. Y estaremos viendo algunas observaciones hoy en esta tarde, mis estimados hermanos y amigos, lo que estaba sucediendo en ese instante, en ese momento, cuando Jesús vio a la multitud. Dice que él miró primeramente que era una gran multitud que se acercaba o que se juntaba hacia él. Hasta ese momento no sabemos por qué la gente se acercaba tanto a él. Y debemos de analizar el pasaje cuando Jesús sube al monte. Jesús subió para predicar. Era el Señor Jesús. En lugar, ¿cuál fue el lugar específico donde Él fue que les predicó estas palabras? Hermanos y amigos, fue una montaña de Galilea. El que no tenía lugar donde recostar la cabeza. Tampoco tiene púlpito. Más conveniente que una montaña. Por eso fue, hermanos, que él se subió a la montaña para estar en lo alto. No sé si ustedes en sus lugares donde se reúnen, o nosotros los predicadores usamos un púlpito y nos gusta que estemos un poquito más arriba que la audiencia. Cuando hacemos eso es que estamos, hermanos, haciendo énfasis a lo que miramos en la escena, en este panorama de lo que sucedió en esta montaña de Galilea. Jesús, hermanos, ocupa cualquier lugar para predicar el evangelio. No se anda con lujos. No se anduvo con tanto rodeo para buscar un lugar cómodo. Lo que sí sabemos en la palabra de Dios, que dice que miró a la multitud, subió a la montaña, y luego de eso se sentó para hablarle el mensaje, para hablar la palabra. Anduvo en ciudades y en ciudades, en aldeas y en sinagogas. Y también lo hizo en un río, lo hizo en un mar, lo hizo como en el mar de Galilea, lo hizo como en el río Jordán. Note lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 29. Dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Así de fácil. Dice que se sentó y empezó a hablarle a la gente, empezó a hablarle a los apóstoles, y todos le escuchaban lo que Jesús les estaba diciendo. Predicó también en una casa. Predicó subido también en la montaña. También subido en una barca. Note lo que dice Lucas 5, 2 y 3. Lucas 2 y 3. Aquí vemos que Jesucristo no buscó un lugar lujoso para hablar de su misma palabra. Note, ahí Jesucristo nos está dando
hermanos y amigos, a usted y a mí un gran ejemplo. Déjenme decirles que hoy en día muchos lo han dicho con estas palabras: si no hay proyector o no hay pantalla o no hay una computadora, porque mi sermón lo traigo en el USB. Hermanos, esto es de dar pena. Hay papel, hay que hacer el escrito. ¿Y qué pasa si no hay una computadora, no hay un proyector, y si todo lo que trae lo trae en un USB? ¿Cómo va a predicar? Muchos hasta traen la Biblia instalada en sus celulares, pero eso no es seguro. ¿Saben por qué? Y si se termina la batería, que se le olvidó cargarlo en la noche y no tiene batería, ¿cómo? Sí. Hay que vivir lo real. Debemos de ser honestos con nosotros mismos. Note lo que dice Lucas capítulo 5. Capítulo 5 del verso 2 al 3, dice la palabra de Dios ahí, en ese pasaje. Dice así, en el 2: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra y un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hermanos y amigos, cuando nuestro Señor Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, empezó a predicar el sermón del monte, hermanos, no solo usó un solo lugar. Jesús se subió al monte o a la montaña, y luego desde ahí descendió al mar, y desde la orilla del mar les hablaba también, y la multitud lo seguía continuamente. Y luego Jesús se alejaba de dicha ciudad y se subió a la barca, y desde la barca empezó a predicarles la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Jesús, hermanos, predicó en todo lugar y en cualquier hora. Nosotros también, hermanos, debemos de imitar a Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Ahí nos dice la palabra de Dios cómo debemos usted y yo de predicar la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Del verso 1 al 2. Dice así la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en sus manifestaciones y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Palabra de Dios. Tenemos, hermanos, una gran comisión, no la gran sugerencia. Tenemos un encargo delante de Dios. No solo seamos predicadores de púlpito, sino en todo lugar. En ese lugar, hermanos, también que encontramos 3 tipos de escena. Lo que es las bienaventuranzas o el sermón del monte. La primera escena que Jesús se encuentra es
que la gente lo seguía. La segunda escena es que Jesús les miró y empezó a predicarles la palabra de Dios. Tercero, hermanos y amigos, que estaban los oyentes. ¿Y quiénes eran los oyentes? Era la multitud. Entonces Jesús, viendo la gran multitud, tuvo que abrir su boca. Los discípulos y una gran multitud, ellos eran los oyentes. Es un hebraísmo indicando la importancia, hermanos, de lo que va a decir. Y desde allí, desde ese lugar de la montaña, Jesús les enseñaba. Jesús, como hemos visto siempre, su misión fue enseñar y enseñar la palabra de nuestro Señor. Qué lindo. Qué lindo es ver estos grandes ejemplos. Qué lindo es ver estos grandes ejemplos que Cristo nos ha dejado en su bendita palabra. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, hoy, mañana y siempre, por estos grandes ejemplos, por estas grandes enseñanzas, por estos grandes acontecimientos de aquel tiempo. A veces cuando hemos oído, vamos a predicar el sermón del monte, pero debemos de ilustrar lo que es la historia de que se encuentran ahí, porque no solo estuvo en esa montaña, en ese mismo instante estuvo en varios lugares. El sermón del monte presenta, hermanos y amigos, el concepto más correcto del reino de los cielos para corregir el concepto equivocado de los judíos del tiempo de Jesús. Es un concepto, hermanos, que promueve lo nuevo, y lo nuevo es lo espiritual, que tiene que salir de lo más profundo de nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque la enseñanza lleva un concepto, que el reino no es establecido por medio de la fuerza material, ni ejerce poder material, ni ofrece bendiciones materiales. La participación en el reino depende del carácter de uno. Hermanos y amigos, en esta historia que hemos visualizado en este momento, aquí vemos el carácter que tenía Jesús. Y como empezamos al principio, lo que nos dice Jesús, dice que allí estaban los apóstoles, estaban con una escena totalmente dramatizada. Dice, en esos momentos, hermanos, empezaba Jesucristo a hacerse popular. ¿Cuántos de los hombres hoy en día se han hecho populares? No porque han predicado el sermón del monte, sino que han hecho otras cosas para hacerse popular. Vemos tantos hombres que dicen predicar la palabra de Dios, se han hecho populares, pero no porque lleven correctamente lo que es la palabra de Dios, sino que lo hacen para su propio beneficio. Y eso no es lo que le agrada a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Debemos de tener un carácter espiritual bajo la voluntad de nuestro Señor Cristo Jesús. La enseñanza que encontramos ahí, primeramente que nada, era que vemos en la historia la gran humildad de Jesús. Fue humilde.
no buscó lujos para predicarles a la gente de aquel tiempo. Las bienaventuranzas nos enseñan, hermanos, a que usted y yo como predicadores debemos de ser humildes de corazón, sencillos como paloma. La participación en el reino depende del carácter de uno. Los que pueden entrar, la naturaleza de la vida en el reino, la justicia en el reino. Mis estimados hermanos y amigos, gracias a cada uno de ustedes por su linda y hermosa atención que han puesto hacia con este servidor. En este momento, hermanos, estamos dando por concluido la primera parte de la lección de las bienaventuranzas, o como le podemos llamar, el Sermón del Monte. Este es el inicio nada más de la primera lección de esta tarde, de este miércoles del año 2014, de día 15. Hermanos, les animo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que para que podamos crecer tanto en sabiduría como en conocimiento, debemos de ser humildes de corazón, debemos de tener el carácter de Jesucristo, debemos de mirar como Cristo miró a aquellas personas. No debemos de buscar lujos para poder predicar el mensaje. El mensaje, hermanos y amigos, lo encontramos aquí, en lo que es la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así es que, gracias hermanos por su atención, que la palabra de Dios nos anime y nos ayude, que nos reprenda, que nos compunja para poder seguir adelante en este camino, en esta gran comisión que Cristo nos ha encomendado. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Que pasen una feliz y linda noche. Hasta pronto. Se despide el evangelista Benedicto Calderón, predicador de la Iglesia de Cristo del estado de Arkansas, de la ciudad de Conway. Hasta pronto.